la filosofía de la religión, que finalmente la vida cristiana es para escapar del infierno e ir al cielo. Y ahí está todo. Vivimos en función de eso, que un día creímos, allá hay que tener todos los sacramentos y toda esta cantidad de cosas y acumular méritos para al final son más las obras buenas que las malas. Entonces de eso depende que escapemos del infierno y vayamos al cielo. Así es, tristemente, ¿no? Aunque parezca increíble, teniendo la revelación de Dios, la revelación del Evangelio, allí todavía se depende de lo que hace el clero, de los sacramentos y luego de las buenas obras. Y todavía ellos aborrecen que alguien diga ya somos salvos. Eso es orgullo. Eso es falta de humildad. Pero el Señor alabó a los que tenían fe, ¿cierto? El Señor alabó a los que tenían fe. La gente muy dudosa ortografía, como a la María Magdalena, dijo: tu fe te ha salvado. Entonces las palabras de Cristo no eran ciertas, y a muchas personas: tu fe te ha salvado. Es la fe, pero como ellas están a oscuras, que es por méritos que el hombre se salva, entonces pues los sacramentos, los 7 sacramentos, y luego las buenas obras, y perseverar hasta el final, y allá solamente sabremos. Parece que la intención de eso es que la persona dependa continuamente de la jerarquía de la iglesia y de los sacramentos, ¿no? Que no tenga. Y salimos de allá porque el Señor en su gracia nos llamó, y entonces ahora se nos dice: no, es por gracia, somos salvos. Y gracias a Dios que es por gracia, ¿cierto? Cristo la compró y nadie puede recibirla de otra manera. La discusión más hermosa y sencilla del Evangelio está en capítulo 3 de Romanos, y Pablo termina diciendo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Nadie puede adquirir la salvación la compró Dios por medio de Cristo en la cruz al precio que no se puede medir. Nunca podremos saber el costo tan inmenso de la salvación, y es dada al hombre por fe. Pero el problema luego es que decimos: ya el Evangelio cumplió su propósito, somos salvos, y ahora solamente ahí vamos caminando poco a poco. Los pastores siempre nos dicen que es por gracia que somos salvos. Claro que es por gracia, pero es por gracia para que no vivamos de cualquier manera. Es por gracia para que vivamos una vida que agrade a Dios, ¿cierto? Claro. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo está diciendo en nuestro tiempo. ¿Por qué hacen del Evangelio algo que solamente para escapar del infierno e ir al cielo? Cuando la palabra es tan clara, muy clara, enfáticamente clara. La encarnación del Verbo de Dios tenía un propósito: de hacer de los pecadores no solamente pecadores salvados, sino constituidos en hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, entonces, y vivir la experiencia, la realidad de hijos de Dios, entonces para ellos cumplir el papel de ser sacerdocio real y siervos de Dios es fácil. Es un resultado de sentirnos hijos de Dios. Hay una gratitud continua hacia Dios en la medida que crecemos espiritualmente, y entonces estamos cumpliendo el propósito de ser hijos, sacerdotes y siervos. Recuerdan que en Juan dice hijos, capítulo 1, capítulo 4 dice adoradores, y capítulo 12, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y el apóstol Pedro, en un solo versículo, capítulo 2 del versículo 9 del capítulo, dice: mas vosotros sois linaje, en vez de hijos dice linaje escogido, que es lo mismo que hijos de Dios. Y luego dice sacerdocio, real sacerdocio. Qué palabra tan hermosa, ¿no? Real sacerdocio, porque antes hubo un sacerdocio de un orden más
elemental, era el sacerdocio levítico, pero este es sacerdocio real y este es eterno, no hay más sacerdocio. El rol que cumplimos como sacerdote es muy hermoso, es muy valioso. Entre ellos interceder, ¿no? Todo, yo creo que el Espíritu Santo está diciéndonos en este tiempo tan peligroso, ¿cierto? Y tanta violencia y tantas cosas horribles, cumpliéndose lo que está escrito en la Biblia. En los tiempos vendrá tanta violencia y tantas cosas, y ahí están delante de nosotros, ¿no? Todo lo que vemos, estas guerras y odios y muerte, cumplimiento de la palabra de Dios. Hoy como nunca necesitamos despertar y caminar, ¿no? Si somos llamados a semejante privilegio tan grande, debemos cumplirlo. ¿Cómo cumplirlo? ¿Cómo cumplimos el propósito que Dios tiene con su evangelio? Dios cumplió lo que él quería con estos profetas, estos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos entendieron que Dios quería formar un pueblo con ellos y le dio a Abraham unas promesas grandes si ellos cumplían el propósito de Dios. Ellos cumplieron lo que Dios quería, especialmente Abraham, y después su hijo y su nieto le siguieron del ejemplo. Y Dios cumplió el propósito con ellos y luego a través de ellos levantó a Israel, y con Israel Dios cumplió sus propósitos. Hay tres grandes hechos que Dios cumplió con Israel y que son de bendición a toda la humanidad. Recuerdan que le repitió: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa tiene que ver primero con Israel, que Israel será de bendición a todas las naciones, pero que habría una persona, y es Cristo, para ser de bendición a todas las naciones. Tres grandes promesas de Israel. ¿Cuáles fueron? Tres grandes bendiciones que Dios trajo a la humanidad a través de Israel. Repito, Dios se propone con ellos levantar un pueblo, porque es a través de ese pueblo que Dios va a bendecir a todas las naciones del futuro hasta el final. Y Dios las cumplió, porque esos profetas, esos patriarcas, colaboraron con el propósito de Dios y Dios levantó ese pueblo. A lo menos lo más visible que hay es que a través de este pueblo, en la liberación de Egipto, Dios hizo algo muy valioso y muy hermoso. Una de las desgracias de la humanidad es que cayó, desde el principio cayó en eso que se llama politeísmo. Creer en muchos dioses y en muchas cosas y llenarse de una cantidad de cosas. Es abominación ante Dios estas cosas. Entonces Dios, con la liberación de Egipto, de su pueblo, Dios estaba manifestándose como el Dios único, el Dios que tenía un poder y una bondad que nunca se había visto jamás, que lo demás son puras leyendas, puras fantasías, puras falsedades. Entonces Dios, a través de ese pueblo, se manifiesta con todas estas señales tan poderosas. Pero Dios quiso que quedara escrito en la Biblia para que todas las naciones sepan que en toda esa cantidad de mentiras y falsedades sí hay un Dios verdadero, todopoderoso y misericordioso, fiel, que cumple su palabra. Ese fue las primeras cosas en las que Dios usó a Israel. Primero para con Israel, pero para con todas las naciones. Sepan que sí existe un Dios, lo demás es falsedades. ¿Qué otra bendición trajo Dios a la humanidad a través de Israel? Lo dice el apóstol Pablo en capítulo 3 de Romanos, ¿no? Que es que a través de ellos es que Dios dio las santas escrituras. Oh, si este mundo entendiera el tesoro que tiene, ¿no? La palabra.
Pero tenemos que quejarnos y llorar. Ni el pueblo mismo valora verdaderamente la palabra de Dios. Y no podemos quejarnos. Debe ser nosotros los pastores que fallamos, que el pueblo. ¿No dice la Escritura que tal el sacerdote, tal el pueblo? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Esos patriarcas, precisamente, lo que escucharon, lo atesoraron. Y fueron fieles a eso. Y esa palabra misma los fortaleció para hacer la voluntad de Dios. Primero entonces que Dios se manifestó. Y Dios dijo que quedara escrito para que todas las naciones y toda la historia sepan que existe un Dios verdadero, todopoderoso, bondadoso, santo. Todas las maravillas de lo que Dios es. Luego la palabra de Dios a través de ellos da la palabra. La Biblia, el tesoro tan grande. Por la Biblia sabemos lo que solo la Biblia puede enseñar. Solo por la Biblia sabemos por qué una creación tan perfecta. Y el propósito de esa creación, ¿cierto? Solo por la Biblia sabemos por qué existimos y hacia dónde vamos. Solo por la Biblia sabemos por qué el hombre sufre y sufre y sufre y sufre la humanidad. El pecado. Solo la Biblia nos dice la única respuesta al pecado. Que no es una doctrina, es una persona, ¿cierto? Así es la Biblia. Y tercero, a través de Israel, Dios trajo al Salvador, al único Salvador. Por eso nosotros debemos dar gracias a Dios por Israel. Yo diría que cada congregación y cada culto debíamos orar por Israel, darle gracias. No porque sean perfectos, no, ellos fallaron, le fallaron a Dios. Muchos fallaron y recibieron castigos. Pero en todo ese, desde que salieron de Egipto, entraron en la tierra prometida y durante todo el tiempo hubo quienes hicieron la voluntad de Dios. Muy bien. Y a través de Cristo entonces, para bendecir a todas las naciones. Gracias, hermano. ¿Cómo podemos nosotros cumplir plenamente el propósito de Dios con su evangelio? Una manera sencilla de entenderlo, eminentemente bíblica. ¿Cómo podemos nosotros, los creyentes que hemos tenido el privilegio de que nuestro corazón un día nos concientizó la palabra, el Espíritu usó la palabra para llevarnos a la fe en el Señor Jesús? Pero somos herederos de una situación muy pobre en la iglesia y nosotros tenemos esa herencia de una iglesia mal formada. Y ahora pero tenemos la palabra de Dios. Somos responsables de la palabra de Dios que está escrita. Y Dios nos ha dado su Santo Espíritu. Por la palabra usted en su entendimiento entiende la palabra. Pero la gracia de Dios es tan inmensa que viene el Espíritu de Dios y confirma esa palabra del corazón. Y la sigue confirmando. De tal manera que la verdad llega a ser algo tan sólido en nuestra vida que esa verdad, esa fe está diseñada por el poder de la palabra y del Espíritu. La vida cristiana no es cualquier cosa. Nosotros hacemos pobre el evangelio, pero en el plan de Dios es, en la dádiva de Dios, en el don de Dios, es una riqueza inescrutable. Amén. Una manera sencilla de entender cómo podemos nosotros cumplir plenamente el propósito de Dios.
Los profetas, los patriarcas lo entendieron. Dios les habló y retuvieron esa palabra. Y no la abandonaron. Ellos no fueron perfectos. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. No fueron perfectos, ¿cierto? Sin embargo, permanecieron fieles a Dios con todas sus debilidades y a veces fracasos. Pero qué maravilloso es Dios, ¿no? Que no depende siquiera de nuestra perfección, depende de su fidelidad. Pero que uno reconozca su condición y siga adelante con sus propósitos. En esta noche pensemos en una forma sencilla, pero eminentemente bíblica, de cómo nosotros podemos cumplir plenamente lo que Dios quiere. Los patriarcas entendieron y fueron fieles a eso que entendieron. Permanecieron fieles. Con Dios vale muchísimo la fidelidad. Aunque ninguno de nosotros es 100% fiel, solo Dios es fiel. Pero en medio de nuestras debilidades podemos permanecer y permanecer y permanecer, y Dios nos lleva adelante. Bendito su santo nombre. Los patriarcas triunfaron porque entendieron que lo que Dios se proponía con ellos era levantar un pueblo. Porque con ese pueblo Dios iba a cumplir todos sus propósitos en toda la historia de la humanidad. Israel, cuidado con Israel. Está vigente la promesa. El que te bendijere, le bendeciré. Y el que te maldijere, le maldeciré. Si encuentra a alguien maldiciendo a Israel, ojalá que usted ya tenga cuidado. Dios le dijo a Abraham, y después sigue esa promesa, sigue firme. El que te bendijere, le bendeciré, y el que te maldijere, le maldeciré. Podemos contarle muchas cosas de los que han dicho cosas contra Israel. Hubo un gobernante en Egipto por ahí en los años 70, ¿no? Gamal Abdel Nasser, el enemigo número 1 en ese momento de Israel. Solo pensaba en la destrucción de Israel. Andaba con 4 médicos, salió al aeropuerto para ir a una reunión donde se planea cómo vamos a acabar, vamos a barrer con Israel. Y estando en el aeropuerto le dio un síncope cardíaco y hasta luego. No pudo montar en el avión sino meterlo en un ataúd y sepultarlo. Porque Dios dijo, el que te bendijere, le bendeciré. Un vecino de nosotros dijo, te maldigo con mis entrañas, dijo de Israel. Yo no sé si usted sabe quién fue. Y se pudrieron sus entrañas, ¿no? Le dio un cáncer. Y se comentó muchísimo porque era un personaje pues muy controvertido y que pues generaba muchas noticias. Y le preguntaron a unos médicos cardiólogos aquí en Colombia, esta es la situación de nuestro vecino gobernante que le dio cáncer, pero que está en este. Y dijo, no hay esperanza para eso. No había esperanza. Trató por todos los medios, con la hechicería, con brujería. Tenemos hermanas que han estado allá y saben las cosas horribles que hicieron. La santería de Cuba y todo eso. No, señor. Te dijo, te maldigo, y se pudrieron sus entrañas. Y la promesa sigue adelante. ¿Cuántos bendicen a Dios por Israel? Ha dejado el testimonio Dios a través de ellos de que solo existe un Dios verdadero. Nos dio la Biblia a través de Israel y nos dio a Cristo a través de Israel. A Israel debemos amarlo y respetarlo y orar por ellos todos los días, ojalá. Porque son el pueblo que Dios quiere que oremos por Israel. Estoy seguro que
la voluntad de Dios que oremos por Israel. Y más en este tiempo, ¿no?, de tanto peligro. No porque sean perfectos, no se trata de eso. Dios bien puede estar usando a Israel como un instrumento de juicio, ¿no? Dios lo ha hecho a través de los siglos, usar una nación contra otra nación, porque eres el Señor en los cielos y en la tierra. De paso decimos, no se preocupe por lo que pase. El futuro de la humanidad no está en manos de los gobernantes ni de dictadores. Está bajo la soberana mano del Señor Jesucristo, si quieres saber. Él es el Señor. Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, ¿recuerda? Y en Efesios, ¿no?, que todo ha sido puesto bajo sus pies. Lo que dice. Sigo con mi pregunta. ¿Cómo podemos nosotros entender la voluntad de Dios y cumplirla? Muy sencillo para nosotros, como fue sencillo para los patriarcas. Ellos entendieron que Dios tenía un propósito con ellos. A través de ellos levantaron una nación y la levantó. Por eso Israel, lo que Dios dice de Israel, ¿no?, son como la niña de mis ojos. Qué valor tan grande, ¿no? Son mi tesoro escogida. Son mis siervos. Y todo lo que dice de Israel, y no porque sean perfectos, sino porque allí hay una cantidad de personas que son fieles a Dios. En medio de sus debilidades hay gente fiel en Israel. La hubo, ¿cierto? Y la sigue habiendo para la gloria de Dios. ¿Cómo cumplir nosotros la voluntad de Dios como estos hombres la cumplieron? Es muy sencillo de entenderlo. En Colosenses dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo, capítulo 2 de Colosenses. Es el capítulo 2, versículo 8, ¿no? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Dios, porque en él habita, en Cristo, ¿no? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo el principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, la circuncisión de Cristo. Que nadie os engañe, porque todo es según Cristo, según Cristo. Rudimentos del mundo. Ahí está en el 8, sin final el 8. Y huecas tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Escuche esto, y no según. En la vida cristiana todo es según Cristo. Esa palabra no podemos olvidarla. Y con los patriarcas fue así de sencillo, con nosotros también es comprensible para los que quieran. Solo hay una forma de que usted y yo cumplamos lo que Dios quiere, es por medio de Cristo. O Dios lleva a cabo sus propósitos en nosotros por medio de Cristo. No hay otra forma. ¿Qué es lo primero que hace por medio de Cristo para la vida del hombre? ¿Qué es lo primero que Dios hace? Salvarlo.
Y ahora, después de salvado, ¿qué es lo que debe hacer Cristo? ¿Qué es lo que debe ser Cristo para nosotros? Algo que hace siglos la iglesia lo ha olvidado. Que en sí la iglesia no tiene culpa, es el liderazgo que se ha dormido. Sí. Dicho en forma muy sencilla, pero si usted lo escudriña va a entender que esa es la pura verdad. El propósito de Dios los cumple Dios con cada persona, con cada nosotros, salvándonos por medio de Cristo y luego gobernando nuestra vida por medio de Cristo. Por eso la Biblia declara, el Nuevo Testamento, apenas nació la iglesia el día de Pentecostés, enfáticamente declara de muchas formas que Jesucristo es el Señor. Cuando dice toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, escuche eso, toda autoridad me ha sido dada. Indica que hay más en la divinidad fuera de él, ¿cierto? Esa autoridad le ha sido dada por el Padre. Lo que quiere decir es que toda la autoridad de Dios ha sido concentrada en Cristo y que no hay otra autoridad para nosotros los hombres, otra autoridad de parte de Dios sino por medio de Cristo. Así como no hay otra salvación sino por medio de Cristo, así tampoco hay otra autoridad ni otra verdad para nosotros sino por medio de Cristo. Entonces, ¿qué ha hecho el enemigo a través de los siglos? Se ha cumplido el temor que tenía el apóstol Pablo, de que los creyentes cayeran en el engaño que cayó Eva. Pues engaño. Es muy sencillo de entender. Fueron dos blasfemas mentiras que Satanás le dijo a Eva y Eva las creyó. Y ahí está una humanidad entera. Vino la mega tragedia del pecado. La tragedia más asombrosa, más terrible, más dolorosa jamás soñada. Todos los demás problemas del hombre son minúsculos en comparación de la gravedad. El pecado es la desgracia, es la maldición y finalmente es la misma perdición de mucha gente si niegan a la fe en el Señor Jesucristo. ¿Y quién puede solucionarlo? Solo Dios por medio de Cristo soluciona la culpabilidad, no salva al hombre. Pero luego el hombre debe hacer la voluntad de Dios, debe ser gobernado por Dios. El hombre es salvado para que haga la voluntad de Dios. Y el designio de Dios es tan asombroso que nos ha salvado por medio de Cristo y nos ha llamado a la comunión con Él. Y en esa comunión es que el hombre y la mujer creyente son capacitados para hacer la voluntad de Dios. Yo diría con amor, ¿no? El hombre no puede hacer la voluntad de Dios sino porque ama a Dios. ¿Sabía usted eso? Solo los que aman a Dios hacen la voluntad de Dios. Y Dios nos salva primero por medio de Cristo y luego nos pone en comunión con Él. Hemos enfatizado con ustedes que hay dos llamados de parte de Dios con respecto a Cristo. Primero nos llama a la fe en Él y después que hemos llegado a esa fe nos llama a la comunión con Él. Recuerde ese texto tan corto pero tan valioso. Dios, que fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Como no puede ser salvado sino por medio de Cristo, no puede cumplirse el propósito de Dios con los salvados sino por medio de Cristo. Recuerde que Dios tiene un propósito desde la eternidad con los que redime, ¿no? ¿Para qué es el evangelio? ¿Para qué? ¿Solamente para salvar al hombre? ¿Cómo? Salvarlo es lo primero que Dios hace con el hombre, ¿cierto? Ajá. Pero lo salva con un propósito. ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo en la eternidad?
La Biblia que usted tiene lo enseña con una claridad, con poquitas palabras lo dice sencillamente, ¿cierto? Lo hemos leído con ustedes. Dios tiene un propósito. Dios tuvo un propósito ¿desde cuándo? Cuando no habían ni ángeles, cuando no había cielo ni tierra, cuando no existía nada, nada, nada. ¿Qué determinó Dios? El Evangelio de Juan nos revela unas verdades tan asombrosas, tan profundas, ¿no? El principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, pero ese era con se repite 2 veces en los primeros versículos. Está indicándonos que hay una relación profunda entre el Padre y el Hijo, al punto que el Hijo tiene una contemplación permanente con el Padre. Eso cuando dice con, eso es lo que explican los maestros del griego, ¿no? Como Spiros o Diates. Que hay una relación profunda de amor entre el Padre y el Hijo y que es eterna, es irrompible, no cambiará, eterna. Y que antes de que hubiera nada, absolutamente nada creado, en su corazón el Padre dijo: tendré una familia que sean a la imagen de Él, para tener comunión. ¿De dónde nació esa determinación? Del corazón de Dios. Todos los designios de Dios nacen de la infinita benignidad de Dios. Él se siente inmensamente feliz amando a su Hijo, y su Hijo le devuelve con esa misma fuerza el amor. Y el amor es parte de la gloria que existe en el Dios Trino. Y Dios dijo: ¿por qué no una familia? No una divinidad solamente, sino una familia. Lea, vuelva a leer Efesios 1, 3 al 5. Por favor, alguien que lo lea. ¿Qué dice? Antes de la fundación del mundo, sí. Ajá. Hasta ahí, hermano. Primero santos y sin mancha, y después adoptados como hijos de Dios, y que fue antes de la fundación del mundo. Bien puede ser que lo primero que determinó Dios en sus designios es la familia, y que lo demás son arandelas. Que los demás son el medio para ese propósito. Que la creación del universo mismo es secundario. Y que esa familia tiene más valor para el Padre que todo lo demás. Todo lo demás son los medios. Si fue antes de la fundación del mundo, como claramente lo dice, y si el amor es lo que gobierna la vida del eterno ser que se llama la deidad, que es un ser trino que no se puede negar a la luz de la Biblia. Es imposible negar la pluralidad de Dios, como es imposible negar su unicidad. Dios es eternamente trino y Dios es eternamente uno. Sí, hay 3 personas en la divinidad, son distinguibles e inconfundibles. Se distinguen lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero Dios declara también muchas veces que es uno.
Porque es uno. Porque hay un amor perfecto y eterno en los tres que los gobiernan. Como si fuera uno solo. Hay un amor que los gobierna. Y ese amor fue lo que determinó que hubiera una familia, usted y yo existiéramos como. Así que no tome el evangelio con la herencia religiosa de que solo es para escapar del infierno e ir al cielo, no. Sino para que usted sea hijo e hija y que glorificar a Dios empieza ahora, aquí en la tierra. Que un día le vamos a glorificar más plenamente, ¿cierto? Después de la resurrección, pues será a otro nivel, otra dimensión, pero que ahora hablan las escrituras de honrarle. ¿Cómo podemos honrarle? No se le olvide nunca. Los designios de Dios son cristocéntricos, están centrados en su amado Hijo. Podemos decir que todo es cristocéntrico, ¿cierto? Sí. ¿Por qué existe un universo? La Escritura explica. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué para Él? Es el amor del Padre. Por el Hijo, dijo. Por el amor del Hijo vamos a tener una creación tan fantástica, tan inmensa y tan compleja, pero que funciona tan perfectamente, ¿no? Tan asombrosa. Ajá. Pero por sobre todas esas cosas, dijo, una familia. Una familia bastante grandecita, ¿no? ¿Cuántos serán los hijos de Dios e hijas de Dios? Algunos matemáticos cristianos, basándose en la ciudad, la Nueva Jerusalén, dicen que puede ser unos 20 billones, ¿no? Porque recuerde el tamaño de esa ciudad, ¿no? Es tan grande que eso calculan que tenga que caben, es lo que dicen ellos, unos 20 billones, y tal vez lo más probable es que no esté vacía, que esté completa, que va a estar habitada plenamente. Y todos esos hijos, oiga, tendrán la imagen de Cristo por una parte, y por otra parte cada uno tendrá una identidad única. Y vamos a sentir un amor entre nosotros. Yo digo, ¿cuánto gastaré yo para conocer a los 20 billones, saludar a cada uno y ver qué es a la imagen, pero que cada uno tiene algo único? ¿Somos únicos ahora en la creación adámica? ¿Cada uno es único? Sí, tenemos una identidad única cada uno, ¿no? Único. Huellas dactilares que no se repiten. Una ingeniería en el cerebro que es diferente, que eso sí tiene pues medio locos a la ciencia, ¿no? Toda la complejidad de esas 100,000 millones de neuronas formadas en redes y que no se tocan, sino que se comunican electrónicamente, pero que cada cerebro tenga una ingeniería diferente, va a enloquecerse prácticamente. ¿Cómo? ¿Qué creador es ese, Dios mío? Pero si esa es la diferencia que hay entre la descendencia de Adán, la creación adámica, la primera creación, entonces la segunda creación, que es la familia de Dios, entonces también tendrá una identidad única cada uno. No será una cantidad de gente repetida. Sí tendremos la imagen de Dios en sí, amor, gozo, paz y todas estas maravillas, pero que cada uno tendrá esa identidad. Pero esa relación de amor tiene que empezar ahora, aquí. No es al estilo de la religión, que allá está todo y que aquí es el valle de lágrimas.
Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Qué declaración tan impresionante, ¿no? Que estamos completos. Dios nos ha dado a Cristo y a través de Él, entonces, toda su voluntad puede ser cumplida. Él primero nos salva, Dios nos salva por medio de Cristo y luego nos llama a la comunión con Él. En esa comunión con Él, ¿para qué es esa comunión con Él? ¿Para qué nos llama Dios a esa comunión con Él? ¿Para qué? Hay un propósito al ser llamados a esa comunión. Hay un propósito cuando fuimos llamados a la fe, a ser salvados, ¿cierto? Y hay un propósito al ser llamados a la comunión con Él. Comunión con Él es contacto con Él. Puede entenderse como una relación, puede entenderse como una amistad con Él, en fin, porque Él es una persona, ¿no? No es, como en las religiones orientales, un poder cósmico, sino que Él es una. Dios es una persona. ¿Sabe que en las religiones hay religiones en que Dios no es una persona, sino que es un poder cósmico que cubre los cielos y la tierra, como el llamado panteísmo, que Dios es todo y que está en todo, en fin, ¿no? Pero Dios, el Dios de la Biblia, es un ser personal, una persona que tiene una mente infinita, que piensa, que le hace autoconsciente de sí mismo, un Dios infinitamente sabio, hizo al hombre con la capacidad de comunicarse, de tener comunión con Él. Vino el pecado y esa relación quedó cortada. Es imposible la comunión del ser humano en pecado, tener comunión con Dios, porque como no es posible. Dios es santo y el corazón pecaminoso, manchado, la abominación del pecado no puede tener. Es tan difícil que sería necesario que Dios cambiara su naturaleza santa. Eso es imposible. Pero al ser quitados los pecados y ser hechos nuevas criaturas, eso no lo hemos terminado de hablar, ¿no? Estábamos en esa parte de la salvación, la regeneración y la adopción de hijos, pero no lo terminamos. Eso lo vamos a terminar más adelante. Eso lo hablaremos, lo acordaremos con el hermano Carlos. ¿Para qué nos llama Dios a la comunión con Cristo, con su amado Hijo? Sí, ¿qué más? La respuesta simple y correcta es: así como Dios nos salva solo por medio de Cristo, así para transformarnos también es solo por medio de la comunión con Cristo. Dios, como no tiene otra forma de salvarnos, tampoco tiene otra forma de transformarnos sino por medio de esa comunión, porque esa comunión es contacto con Él. Como somos nuevas criaturas, ese contacto tiene un efecto transformador en nuestro nuevo espíritu. ¿Y a qué nos está transformando? A la imagen de Cristo. Ahora leímos que Dios en la eternidad pasada determinó que fuéramos santos y sin mancha, pero luego dice adoptados como hijos de Dios. Debiéramos haber leído también el texto que dice que Dios nos predestinó para que fuéramos conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, los propósitos de Dios con el hombre por medio de su evangelio son comprensibles. Dios dice las cosas de una manera tan sencilla y tan resumida que en su propósito es que seamos santos y sin mancha, con un propósito: ser adoptados como hijos de Dios. Pero luego dice, no cualquier hijo. Son personas, hombres y mujeres, que aunque tienen una identidad única, todos ellos serán transformados a la imagen de su Hijo.
Quisiera repetirle unas 100 veces, como no, Dios no tiene otra forma de salvarnos sino por Cristo. Tampoco tiene otra forma de transformarnos sino esa comunión con Él. Ese contacto con Él, como somos nuevo espíritu, nuestro espíritu, en la Biblia le llama que es como un niño que va a crecer. ¿Cómo crece? En esa comunión con Cristo, que es el crecimiento a la imagen de Él. Esa imagen de Él se va a lograr aquí en un desarrollo, así se muestra en la vida de Pablo. Devore todo lo que está escrito de Pablo, lo que Pablo dice, y usted va a encontrar eso. Él fue transformado en ese hombre tan impresionante por esa comunión. Dios llamó a ese hombre para mostrar lo que es el poder del evangelio, para mostrar lo que son los propósitos de Dios con su evangelio. Ojalá nunca se le olvide eso. Como Dios no tiene otra forma de salvarle sino por medio de Cristo, tampoco tiene otra forma de transformarnos sino por medio de la comunión con Él. En esa comunión está interviniendo el Trino Dios. Interviene. Es la voluntad de Dios que estemos en comunión con Él. Y en esa comunión, dicho de otra manera, Dios solamente está obrando para cumplir sus propósitos en las personas que están en comunión con Cristo. Esa no es la enseñanza mía. Note estos textos de 1 Corintios. Ahí tiene usted el versículo 8, ¿no? El cual también, ¿qué dice? Uno, 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a léalo. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. Si es como estoy diciendo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Confirmar, está confirmándonos. Y que vamos a ser irreprensibles en el día de Cristo. Habla que habrá que Dios está transformando nuestra vida continuamente. Pero no es solo ese texto, hay muchos más textos que dicen, con otras palabras, dicen lo mismo. Pero mire lo que dice enseguida. Si el versículo 8 dice que Dios estará transformándonos, el versículo 9 dice cómo lo hará. ¿Cómo es? Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Está el primero versículo 8 que el propósito de Dios es transformarnos. Oiga, ser irreprensibles. Solamente Dios puede lograr eso. Pero el versículo 9 dice, ¿cómo es que Dios lo va a hacer? Es estando en comunión con Cristo, es donde Dios está confirmándonos. Dios obra en todos aquellos que tienen comunión con Cristo. Y luego versículo 10 habla del resultado, ¿cierto? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no es dividís una misma mente y un mismo parecer. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces el versículo 10 está hablando ya de lo que será el resultado entre nosotros, ¿cierto? Que hablamos una misma cosa, que no estamos divididos, sino que hay algo que nos une. Un día de esto vamos a hablar de la congregación, ¿no? El resultado de la congregación. En alguna medida hemos conocido eso, que cuando los hermanos tienen como prioridad su comunión con el Señor, pero también luego que es la comunión con los hermanos, experimentamos cosas tan extraordinarias,
tan hermosas, ¿no? Que a veces pasamos hasta años para entenderlas. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Por qué sentimos esto tan extraordinario? Ya han pasado años para entender por qué sentimos lo que sentimos. Algo tan hermoso. Les adelanto esto. En Apocalipsis, las 7 iglesias, cada una de ellas es llamada un candelero. Capítulo 1, ¿cierto? Solamente así estamos mencionando. No vamos a entrar en ese tema ahora. ¿Qué era un candelero en aquella época? Está hablando del candelero del lugar santo, ¿cierto? ¿Qué era el candelero? Un candelero con 3 bracitos a cada lado y uno encima derecho. Eran 7 lámparas. Era hecho de oro puro. Era hecho a martillo. Era la única luz que había en el lugar santo. Estaba cubierto 100% por encima con 4 cortinas y por los lados también con tablas ensambladas de tal manera que ahí no había luz natural para nada. Toda la luz que había era la luz del candelabro. Se llama candelabro o candelero. Y en Apocalipsis capítulo 1 habla de que cada iglesia, recuerde que Cristo estaba en medio de los candeleros. Es lo que dice primero, ¿no? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Y al final del capítulo, el Señor le da la interpretación de qué significaban esos tabernáculos. Esos candeleros, dice, esos son las iglesias. Cada iglesia es un candelero. ¿Qué hacía un candelero? Alumbraba. ¿Pero por qué alumbraba? Porque tenía aceite. ¿Sí entiende la lección, cierto? Cada iglesia está llamada a ser un candelero. El mundo está en oscuras completamente. Una iglesia que tenga comunión con Cristo y comunión entre sí se convierte en un candelero, porque ahí está el Espíritu de Dios. Esa era la luz que había en el lugar santo, y la luz para los pecadores. La única luz que los puede alumbrar para llegar a Cristo es la luz del Espíritu de Dios, ¿cierto? Una congregación es algo muy valioso en las manos de Dios, así como cada persona que tiene comunión con Cristo es tan valiosa. ¿Por qué? Así como en el tabernáculo, ¿no? Los sacerdotes entraban todos los días al lugar santo. Allí una de las cosas que hacían todos los días era prender las velas del candelero. Y otra cosa que hacían era quemar incienso quemar incienso. Claro que el olor del incienso, pues, por supuesto, afectaba sus vestidos, se traspasaba sus vestidos. Cuando ellos salían de allí, toda su vestimenta tenía el olor del aroma de lo que quemaban allí. Así los cristianos tienen olor a Cristo, ¿no? Ajá. Cuando la gente llega a una congregación y siente el olor de Cristo, y ellos están preparados para la salvación. He escuchado a personas decir: de aquí no me sacan ni a palos. He escuchado eso decir a gente que llega por primera vez, diciendo eso: de aquí nunca me iré. Lo que sintieron, no sabían, ¿no? No entendían qué era lo que sentían. Pero dijeron: yo de aquí no me voy. Los conquistó el Señor. Si el Señor nos llama a los pecadores, nos llamó como pecadores a la conversión a Cristo. Y después de salvado nos llama a la comunión con Él, porque Dios no tiene otro método de transformar. Es en comunión con su Hijo para que se asemejen a Cristo.
tienen el olor de Cristo, entonces tienen comunión con el Padre también, ¿no? El Padre anhela tener comunión con aquellos que están en comunión con Cristo, y por eso la Biblia habla, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso quiere decir que estamos conociendo a Dios, ¿cierto? Esa comunión se convierte en conocimiento de Dios, que a Dios lo sentimos, y a veces nos habla, y a veces le preguntamos. Cuando crecemos en esa comunión, preguntamos, y muchas veces el Señor nos habla. Estamos conociendo a Dios. Esas cosas están muy claras en la palabra de Dios. Ahora bien, en esa comunión con Cristo, uno de los resultados es que vamos, al sentir el amor de Cristo, comenzamos a responder al amor de Él. Y entonces cumple lo que también escribió el apóstol Juan, ¿no? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el apóstol Pablo, en otras palabras, dijo la misma verdad, ¿no? Nadie le ha dado a Él para que Él tenga que retribuirnos. Darle a Él para ganar el favor de Él, eso es la religión. Pero en el Evangelio, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Siempre es así. Ahora bien, en esa relación con Cristo, y amar a Cristo, entonces se hace realidad otra asombrosa y poderosa verdad, sin la cual no existe una vida cristiana plena. ¿Cuál es? Hay otra verdad, hay otra experiencia con referencia a Cristo. Él es nuestro Salvador, con Él tenemos comunión, pero en los designios de Dios, Él es el Señor. Señor quiere decir que es la suprema autoridad de Dios sobre nuestra vida, no es otra cosa. Entonces, el señorío de Él se vuelve algo que no es una carga, sino que es algo que anhelamos. Si usted tiene comunión con Cristo, usted anhela fortalecer esa comunión y encuentra que la palabra de Dios dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, Él se convierte en el Señor, y esa es otra experiencia que crece. Ahí está usted en la plena voluntad de Dios. Ha sido salvado por Dios y está siendo gobernado por Dios. Está cumpliendo la voluntad de Dios. Pero hay algo que lo motiva a usted. El señorío llega a ser algo que usted lo anhela cada día. Anhela no salirse de esa autoridad de Él, de ese señorío de Él, porque pues perdemos demasiado. En esa comunión estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, lo que muestra la palabra de Dios, ¿no? Nosotros, mirando a cara descubierta con un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18. Pero refiriendo a su propia experiencia en otra parte dijo: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El señorío de Cristo tiene otra transformación que vemos a los hermanos. Ya no nos caen gordos. Sino que los vemos con alguien que amarles a ellos y servirles es hacerlo con Él. Entonces ya si miramos sus fallas, en vez de criticarles, oramos. Como seres humanos andando en la carne, somos muy feos para Dios.
Porque mientras Él nos ha amado y nos ha perdonado, nosotros miramos a las personas y somos muy tremendos en ver discernir las debilidades de ellos, y a veces los marcamos, ¿no? Y nos quedamos con esa imagen de Él. Malísimo eso, tener un concepto de la debilidad de cada ser humano. ¿Cómo puede amar a usted así? No, ese es el mundo. Y en la iglesia, si no vivimos en comunión con Cristo, aprendiendo del amor de Cristo, seguiremos con la misma conducta perversa. Pero en la iglesia estamos llamados a amar incondicionalmente a todos. A los flaquitos que nos caen gordos y a todos. Sí. Como estamos llamados a amar incondicionalmente. ¿Me ama el hermano Carlos o no me ama? Cuando Jesucristo es el Señor, todo eso más bien es un anhelo, porque anhelamos agradarle a Él. El señorío es fácil cuando anhelamos agradarle a Él. Y es posible. Estamos diseñados para hacer eso. Somos salvados y hechos nuevas criaturas. No hemos estudiado todavía, estamos una noche, miramos un poco eso, pero no terminamos, ¿no? Entonces hay que darle otra vueltecita a eso y hasta que eso quede bien claro. Por eso la Biblia nos llama bienaventurados, ¿cierto? Todos los hijos de Dios los llama bienaventurados. A todos los que hemos llegado a la fe en el Señor Jesucristo, la Biblia nos llama santos. Como tenemos una herencia religiosa, esa palabra no nos atrae para nada, ¿cierto? Esa santurronería, ¿no? Esa santurronería de los santos, las imágenes y la santurronería de personas hoy que viven los peores pecados, pero con una apariencia religiosa. Entonces, cuando la Biblia dice que somos santos, debiéramos tener en cuenta que es un privilegio muy grande ser santo. Hay cuatro verdades sobre lo que es un santo, 4 realidades. ¿Cuál es primero? Que hemos sido cortados, apartados. Segundo, que hemos sido purificados, limpiados. Tercero, que pertenecemos a Dios. Y cuarto, que Dios quiere que nos ocupemos solamente de lo recto y no de las cosas que pertenecen a otras. A Satanás le gusta demasiado que usar a los creyentes, ¿no? Él da la vida por aquellos que pertenecen a Dios y que están llamados a hacer las cosas que solo pertenecen. La Biblia pone un ejemplo muy sencillo para que entendamos lo que significa ser santos. Habla de los pasos, todo lo que se utilizaba en el tabernáculo. ¿Se podían usar para otra cosa? En absoluto. Ni siquiera se podían ver. Solamente los sacerdotes podían verlos, lavarlos, limpiarlos, guardarlos y transportarlos. Si eso era una cosa de metal, cuánto más las personas compradas por la sangre de Cristo somos llamados solamente a hacer para el uso del Señor. Y es el cuarto resultado. Cortados del mundo, purificados en la sangre de Cristo, pertenecen a Dios por el precio que Dios ha pagado y deben ocuparse de lo que eso es santo, es hermoso. La Biblia llama santos a todos los creyentes, ¿cierto? Y a todos los santos, porque todos fueron rescatados, cortados de las tinieblas, todos fueron limpios en la sangre de Cristo, todos pertenecen a Dios. Todos pertenecemos a Cristo. A mí me ha bendecido mucho la palabra que dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Dice: del que resucitó de los muertos. Soy de Cristo resucitado. Qué privilegio. Y tengo comunión con Él. Repito, en esa comunión con Él es que el señorío de Cristo
ya no es una carga, sino que más bien es un anhelo. Obedecerle en todo, en cosas que son difíciles. Amar a personas que no responden ni nos aman. Perdón. Y hay que hacerlo incondicionalmente. Pero si estamos en Cristo, triunfamos. Vamos adelante para la gloria de Dios. Usted no ha sido llamado solamente para ser salvo. Recuerde, allá se dice, se acumulan méritos para un día puede ser salvo. Y salvo significa escapar del infierno e ir al cielo. La Biblia dice que ya usted es salvo. Lo dice centenares de veces y dice por qué es salvo. Perfectamente salvo. Tan perfectamente salvo que ni Dios mismo puede hacerle más perfecto. La salvación es una obra de Él. Dios hace cosas perfectas. Uno de los asombros, ¿no? Es la perfección en todo lo que Dios hace. Si eso es en las cosas que perecen, ¿qué más en la vida de sus hijos? Todo es perfecto. Entonces, nos ha salvado con el propósito. Esa gratitud debe llevarnos entonces a cumplir los propósitos de Dios. Es vivir como hijos de Dios. Al vivir como hijos de Dios, entonces cumplir lo del sacerdocio real y cumplir lo de siervos no es ninguna carga. No. Yo pongo de ejemplo a Pablo. Usted sabe todo lo que a Pablo le pasó por predicar el evangelio, ¿no? Náufrago, azotado, aborrecido hasta la muerte. Todo lo que hicieron. Pero cuando dice, hablando de Cristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Qué motivaba a Pablo a hacer un trabajo tan duro como él? No crea que era cualquier cosa. ¿Cómo sería el ambiente espiritual cuando en esas ciudades habían templos donde habían ídolos y parte de la adoración de los ídolos era las relaciones sexuales de las prostitutas sagradas? ¿Qué ambiente sería en esas ciudades con esa clase de religión tan demoníacas? Así es, eso no es. Los que conozcan de historia saben, seguramente el hermano Carlos lo sabe muy bien. Era parte de la adoración a los ídolos, pero Pablo dice, es a los demonios. Las prostitutas sagradas. ¿Qué tal eso? Una prostituta sagrada. Y en un templo. Y a ese ambiente iba a predicar Pablo. Y una parte de esas que hicieron una manifestación de esas que le gusta a nuestro presidente. No es para odiarlo a él, porque por él tenemos que orar, ¿cierto? Sí, es una charla solamente. Y entonces esa gente estaba tan violenta y entonces a Pablo estaba allá. Él iba a salir a predicar y tuvieron que detenerlo los hermanos. Él quería tanto predicar a Cristo. Estaba tan apasionado de decirles, ¿sabes quién es Cristo? Tenía tanta pasión por predicar. Dice, por amor de su nombre. Qué misionero, ¿no? Qué misionero. Pero luego hay una cantidad de cosas que él dice que lo hacía por amor de su nombre. Cuando amamos a Cristo, el señorío de Cristo, es decir, la autoridad, la obediencia a Él. Él mismo lo había explicado el Señor Jesús, ¿no? Primero dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Creemos que es
la fe en Él y tenemos el descanso de estar en paz con Dios. Pero no se quedó ahí. De luego dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es el yugo de Él? Lo hemos explicado. En términos bíblicos, yugo es la sumisión a una autoridad. Cuando Él dice entonces, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿de qué está hablando? Él no solamente es el Salvador, Él es el Señor. Señor quiere decir que representa a Dios mismo, la autoridad de Dios misma. Todo lo que Él dice es la palabra de Dios para nosotros. Y eso no es lo que yo digo. En Hebreos dice que todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento es la palabra de Dios por medio de Cristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Todo el Nuevo Testamento es la palabra de Dios dada por medio de Cristo. La confusión a veces es tanta que por allá está la suprema autoridad de Dios, pero que aquí está el Cristico, ¿no? El Cristico, Él nos salva, pero no, Él es tan manso y tan humilde que Él no. Él es hasta manejable, ¿cierto? Y algunos han llegado al punto de tener a Cristo como el que está para ellos cumplir sus sueños. Es mi siervo prácticamente. Sueña y ganarás el mundo. Sueña y cree que por medio de Cristo todo lo puedes, dice. Convertir a Cristo en vez del Señor, lo convertir en nuestro siervo. El hombre es capaz de caer en semejantes engaños sin la luz del Espíritu y de la palabra. El hombre es capaz de pensar, voy a lograr esto, y para eso está Cristo. Voy a lograr esto, y para eso está Cristo. Sin darse cuenta, está convirtiendo a Cristo en el siervo para cumplir sus propósitos. Por cierto, terminamos con esto. Una de las situaciones más tristes que se ve en la actualidad, y recuerde que no estamos criticando a la iglesia, estamos diciendo es el descuido y la tibieza de nosotros los pastores. La mayoría de la enseñanza se predica a la gente como persona para que usted triunfe en la vida. ¿Dónde está la enseñanza sobre el cuerpo de Cristo? A vivir como gente de Dios. A vivir en comunión con Dios y en comunión en nosotros. Perder una de las bendiciones más grandes que hay. Predicarle a la persona para que usted triunfe solo toda la vida. Eso no es la verdad. La Biblia predica para edificar el cuerpo de Cristo. Recuerden, ¿no? La Biblia, el Nuevo Testamento en Efesios declara que todos los ministros son llamados para edificar el cuerpo de Cristo. Y la Biblia lo que declara es que ellos solamente son colaboradores de la edificación del cuerpo. Que quien está edificando realmente es Dios mismo, ¿cierto? Pero que Él tiene sus colaboradores. Eso quiere decir que vivimos en una comunión con Él, que lo que Él quiere decir y hacer, lo hace a través de nosotros. Recuerde que usted ha sido salvado y ha sido llamado a la comunión con Cristo. En esa comunión con Cristo, usted empieza a amar a Cristo porque siente el amor de Él. Y ese amor le lleva al deseo de obedecerle. Es el señorío de Cristo. En ese anhelo de obedecer a Cristo, usted y yo aprendemos a amar incondicionalmente. En el Nuevo Testamento es tan serio el asunto que usted no puede decir que ama a Cristo y que no ama a su hermano. Es una mentira. Es tan serio que así como no se puede amar a Cristo sin amar su palabra, tampoco se puede amar a Él sin amar a los hermanos. Así está en los escritos de Juan y del apóstol Pablo. Usted no ha sido llamado a ser un llanero solitario. Ha sido llamado a vivir como un hijo de Dios.
A veces los hermanos, cuando entienden la profundidad de lo que es la comunión con Cristo, y verdad que es asombroso, es profunda, es una verdad muy profunda, pero dicen, y eso no nos vuelve un poco como místicos, como que ya no somos del mundo, pues como que ya no podemos funcionar como ciudadanos normales. Todo eso pasa en la vida cristiana. Entonces, usted y yo cumplimos el propósito que Dios tiene, como lo cumplieron los patriarcas tan hermosamente, ¿no? Dios quería formar un pueblo para bendecir a todas las naciones en toda la historia de la humanidad, y Dios lo logró. Y por eso Dios habla de Israel de una manera impresionante. Dios nos dio su evangelio para que cumplamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se cumple porque primero nos salva, es la voluntad de Dios que seamos salvos, pero luego somos llamados a vivir bajo la autoridad de Dios, a hacer la voluntad de Dios, no a vivir de cualquier manera, sino hacer la voluntad de Dios. Nadie puede hacer la voluntad de Dios sin la comunión con el Señor, porque la voluntad de Dios está más allá de obedecer simplemente las cosas cotidianas de la vida. Es que Él tiene el propósito de transformarnos a la imagen de su Hijo, y no existe esa transformación si no es por medio de esa comunión con Él. La comunión con Él y vivir en el señorío de Cristo van juntas. Ahí vamos a conocer el amor de Dios. Dios no descansará hasta que conozcamos su amor, no. Cuando conocemos su amor, es como que hemos llegado a donde íbamos, ¿no? Así es la vida cristiana. Cuando conocemos el amor de Dios, sabemos que hemos encontrado los que Dios quería que conociéramos. Hay un descanso. Vivimos en amor para cumplir la voluntad de Dios. ¿Usted cree que Dios se interesa solamente en que hagamos su voluntad? No. Él quiere hijos que expresen el gozo de Cristo. Así está escrito. Regocijaos en el Señor siempre, es un mandamiento, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El mundo necesita ver los hijos de Dios. El mundo está muy incrédulo porque lo que ves, gente indiferente, apática, no aman al Señor ni aman a los perdidos. Me encanta el hermano Carlos que está hablando del evangelio donde, así lo ha visto usted, ¿no? Dispara a diestra y siniestra usted, ¿no? Debe ser así, claro, toda oportunidad. Porque hay que amar en la voluntad de Dios bajo el señorío de Cristo. ¿Qué es? Dice orando por todos los hombres, así como dice orar por todos los santos, es orar también por todos los hombres. Vivimos para el Señor porque Él es nuestro Señor, la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Vivimos en comunión con Él y ahí estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, por supuesto, porque recuerde, la Escritura dice que fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ha sido claro? Los patriarcas cumplieron el propósito, entendieron que Dios quería formar un pueblo con ellos y caminaron con Dios. Usted ha entendido que el propósito de Dios se cumple por medio de Cristo, que usted es salvo por Cristo y está llamado a vivir bajo el gobierno de Cristo, porque así está bajo el gobierno de Dios. Y en ese gobierno usted está siendo transformado.